mí es un honor, creo que os lo he ido diciendo a las que me conocéis personalmente, que de verdad que es un honor contar con la colaboración de cualquiera de ellas dos. A mi izquierda está la doctora Pilar García de la Varga, ella es genetista, bióloga, con muchísima experiencia en hacer estudios genéticos y con una amplia experiencia clínica. Y bueno, a la izquierda de Pilar está una muy amiga mía, y tengo el honor de decir muy amiga mía, con la boca bien grande, que es la doctora Mónica de la Fuente del Rey. Ella es catedrática de la Facultad Complutense de Madrid de Biología, ha dirigido muchísimas tesis, tiene muchos trabajos de investigación en el ámbito del envejecimiento y bueno, un reconocimiento a nivel nacional e internacional dentro del campo de la investigación en el tema del envejecimiento. Veréis que además cualquiera de ellas, y espero estar a la altura, son brillantes comunicadoras de lo que tenemos que contaros, que además es un tema denso, creo que muy, muy novedoso, que se conoce poco, por lo menos a nivel de público en general. Y seguramente lo que yo os voy a contar, y por eso me he puesto la primera, pues para no desmerecer, para que a mí se me note menos. En la calidad de la conferencia, la mía es bastante más genérica, seguro que lo mío os puede sonar bastante más. A título de introducción, pues lo que casi todos conocemos, quizá no tanto, desde el siguiente trozo de la conferencia. El primero es algo que seguro estamos cansados de escuchar, incluso en los medios de comunicación, aunque no sea exactamente lo que nos cuentan cada día. Entonces, bueno, empiezo y no entretenemos más la entrada, ya que han habido problemas, todavía se ve regular, lo siento, parece ser que es un problema del cable y que no se os haga muy pesado estar viendo la conferencia de esa forma. Bueno, en general vamos a hablar las tres un poco de lo mismo, son tres enfoques, el tema es absolutamente multidisciplinar y vamos a venir a hablar de lo que creo nos interesa a todos y es cómo vamos a manejar el que vayamos envejeciendo de la mejor manera posible, que como ha dicho y en muchas ocasiones he tenido ocasión de compartir con un muy amigo mío que está en la sala, que es el profesor Francisco Rodríguez, no estamos hablando de nada que no se sepa, estamos hablando de salud. El anti-aging que se ha puesto de moda no deja de ser, vamos a prevenir y a controlar la salud. Vamos a hacer lo que llevamos haciendo, o deberíamos estar haciendo, que es prevenir y no curar enfermedades. Lo que pasa es que en el día a día de nuestras consultas, de nuestros centros de salud y de nuestra locura de sociedad, pues hemos ido olvidando mucho lo que quizás empezaron siendo los primeros objetivos de los centros de salud, que eran preventivos, y que no es que estuvieran haciendo anti-aging, pero estás haciendo prevención de enfermedades. Eso se ha vuelto a olvidar y casi siempre estamos hablando de atender y abarcar lo que ya es una patología, ¿vale? Entonces no estamos contando ahora mismo nada que no sea lo que es medicina convencional, prevención y salud, ¿vale? Entonces, bueno, desde el primer punto de vista lo que vamos a hablar de cuáles son los estilos de vida y la forma de vivir, la importancia de la forma de vivir, que es lo que realmente deberíamos todos controlar. Evidentemente, y esto seguro lo sabemos, tenemos que tener una dieta equilibrada. No es tan fácil estar hablando de una dieta equilibrada. No es me tomo tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro y tantos gramos de lo otro. Las cosas son un poco más complicadas. Cuando hablamos de dieta equilibrada pensar que estamos en una sociedad industrializada en la que nos bombardean con publicidad, en la que a diario estamos escuchando leche enriquecida con omega 3, etcétera, y hay que tomar mucha leche y hay que tomar muchas cosas, que no es todo lo que nos están contando. No exactamente así, y ahora veréis lo que se nos va a ir complicando conforme avancemos un poquito en el contenido de mi conferencia. La actividad física moderada, eso también lo sabemos todos, pero lo que sí es verdad, y seguramente se sabe menos, es que está absolutamente documentado y que hay muchísimos trabajos científicos que avalan y que ya consolidan el que evidentemente se envejece más despacio conforme establezcamos esa dieta equilibrada y una actividad física más o menos ajustada a nuestro día a día. Por supuesto, evitar tóxicos, de sobra sabemos, y una afectividad adecuada. Y de eso vamos a poder saborear en detalle el cómo nos lo va a explicar la doctora Mónica de la Fuente, lo saludable que es que nos lo pasemos bien, porque incluso ahí vamos a reforzar nuestro sistema inmune. Evidentemente el estilo de vida, o sea, no estamos haciendo
lo mismo en una sociedad como es la nuestra que vayan a estar haciendo en la India, que en África, que en Nueva York. Y el ritmo de vida y el comportamiento y la dieta y el estilo de vida, por supuesto que va a tener mucho que ver, y lo que vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra familia, el modus vivendi, sabéis que se ha modificado a muchísima velocidad en relativo muy poco tiempo. Pero además es que llevamos millones de años, el hombre lleva haciendo algo absolutamente diferente a lo que hacemos ahora. Nuestro organismo y nuestras células están acomodadas a hacer algo absolutamente diferente. El hombre primitivo, que fueron muchos millones de años, acomodó sus células y su modus vivendi a salir de caza, a comer la fruta de los árboles o lo que se encontraba sin, por supuesto, cultivar, etcétera, etcétera. Y llevamos muy pocos cientos de años cultivando y haciendo otra serie de cosas que nuestra célula no está tan preparada para manejar y para modificar, y que incluso nuestros enzimas, y ahora os daré una pincelada de lo que son los enzimas, a lo mejor ni reconocen ni saben manejar. En cuanto a la interrelación, bueno, pues el apoyo emocional, vuelvo a insistir, os nos lo va a detallar en la importancia, mucho más lo que vayan a hablar ellas en las conferencias, en la transmisión de costumbres y en lo que vamos a ir haciendo. Y mirar en los componentes del estilo de vida cómo hemos evolucionado desde 1970 hasta el año 2000 en la evolución de la actividad física y en la dieta en España, según el Instituto Nacional de Epidemiología. Mirar que estábamos por unas 2.600 calorías en el consumo diario por persona, y ya en el año 2000 íbamos como por 3.400 calorías. Pero es que mirar el componente de nuestro estilo de vida porcentualmente, desde 1987 hasta el 2003, cómo se ha ido modificando, y cada vez somos más sedentarios. Es verdad que se introduce un poquito más de actividad quizá en las personas de más edad, pero los jóvenes cada vez son más sedentarios y se mueven un poco menos. Y bueno, ya verá que vamos a hablar del tabaco. Sí que es verdad que va bajando a lo mejor el consumo de tabaco y se va abandonando algo con la edad, pero es un tóxico y que tiene absoluta relación directa y está absolutamente documentado, lo que va a tener que ver con muchísimas de nuestras enfermedades de la civilización. Fumar es dañino, pues todos lo sabemos. Que luego quien quiera seguir fumando lo va a seguir haciendo, evidentemente, pero ya os adelanto, bueno, por lo menos que sepamos que si me daña, a ver cómo puedo contrarrestar un poquito. No digo que es que, bueno, pues yo fumo, pero luego me voy a tomar esto otro y entonces pues no pasa nada, fumo. Pero por lo menos vamos a intentar compensar algo, lo que vayamos a estar aportando como oxidación. Y ahora vamos a hablar seguro las tres de por qué nos envejecemos en base a que nos vamos oxidando. En este detalle, y puesto que vamos un poco retrasados, no voy a entrar, pero los nutrientes todos sabéis también que son hidratos de carbono, fundamentalmente, grasas y proteínas. Y es muy importante saber la proporción de la grasa que estamos tomando, del tipo de grasa que estamos tomando, del tipo de hidrato que estamos tomando, etcétera, y de la proporción entre ellos. Hay mucha cultura de escuchar lo que aparece en televisión, eso parece que sea dogma de fe, nos dicen que hay que tomar resveratrol porque ha salido, y ahora creo que entraré un poquito en hablar de ese detalle, y resulta que, bueno, como ya me lo tomo, ya estoy contento porque llevo un antioxidante y esto es lo que me llega, porque la forma que tenemos en nuestro día a día de que nos informen, pues afortunada o desafortunadamente, es la televisión, y se dicen muchas cosas que nos interesan y otras muchas que no deberían decirse. En cuanto al aceite de oliva o los carbohidratos, bueno, pues veréis, una dieta baja en grasa es verdad que hace que la energía se obligue a que se utilice energía de los hidratos de carbono. Pero una dieta rica en hidratos de carbono reduce el colesterol como una dieta rica en aceite de oliva. Sin embargo, una dieta rica en aceite de oliva me va a mantener mejores cifras del colesterol bueno, que es el HDL, mientras que va a disminuir si subimos el hidrato de carbono. Y los carbohidratos paralelamente me van a aumentar los triglicéridos. Esto que ha parecido un poco lioso, ¿qué viene a decir? Que no tengo que quitar el aceite de oliva, que debería de consumir aceite de oliva, o por lo menos en proporción. No estoy diciendo que nos embadurnemos, pero que no pensemos esto no que lleva aceite. Y parece que en nuestra cultura nos han introducido el hay que quitar las grasas. Sí, pero no todas. Y en una abundancia y en una proporción adecuada al resto de los componentes de nuestra dieta. Porque mirar lo que pasa en el aceite de oliva y el riesgo en el primer infarto de miocardio, según el consumo y la tendencia, hay una tendencia lineal significativa. Entonces se produce una reducción en la presión arterial,
se protege de la disfunción de la pared del vaso, hay una protección en el desarrollo de la arteriosclerosis, van a bajar la oxidación de la LDL, que son las grasas que no me vienen bien, y vamos a reducir el proceso inflamatorio de los vasos y vamos a reducir el riesgo de trombosis, ¿vale? Entonces, los patrones dietéticos de cardiopatía coronaria, bueno, eso también lo sabemos y lo hemos escuchado y estamos cansados de oírlo, dieta mediterránea, pero que sepáis que la dieta mediterránea no es exactamente lo que nos creemos que estamos haciendo. Hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Voy a comer sardinas y le quito la raspa. Voy a comer legumbres y las voy a cocinar a lo mejor sin determinada aportación en cómo las voy a utilizar y no voy a tomar lo que necesito tomar. No estamos haciendo exactamente lo que deberíamos estar haciendo, porque no se sabe bien. Nos venden para vendernos pues un determinado aceite, un determinado producto, que esto es de dieta mediterránea y está fenomenal. Incluso en algunos restaurantes, a algunos niveles ya empiezan a haber dietas paleolíticas y se inventan y entonces se pone de moda la dieta paleolítica. Y nos venden lo que quieren, absolutamente. Entonces se trata de que estemos informados. No digo que yo vaya a deciros cómo exactamente a cada uno, porque ya veréis que lo interesante es individualizar lo que tenemos que hacer cada uno y eso nos lo va a ayudar a aclarar la doctora Pilar, porque nuestra genética nos va a cargar en base a lo que va a venirnos mejor a cada uno. En resumen, pues podemos afirmar que los componentes de la alimentación tienen un papel en la fisiopatología a las enfermedades vasculares. Y lo que nos ha ido pasando, pues que cada vez nos movemos menos, está claro. No damos un paso, consumimos más calorías, el tipo de calorías que estamos aportando no son las que necesitamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues mantener un peso corporal adecuado, mantener y reemplazar y comer menos y de forma un poco más frugal. Que en resumen, pues sí, dieta mediterránea, hay que comer con aceite de oliva, hay que comer frutos secos, hay que comer pescado azul. Y todo esto, que es bastante genérico, lo voy a ir enredando un poco. Intentaré que se complique lo mínimo, pero que sea comprensible y cómo vamos a ir avanzando hasta el último tema, que es el que nos dé Mónica, que es un poco más específico, mucho más específico. Reducir el consumo de pan blanco, que sepáis que cuando nos tomamos una patata frita es como si estuviéramos masticando un plástico y comiéndonos un plástico y nos lo tragamos casi tal cual, porque son grasas trans que se van a manejar muy mal a nivel metabólico, que evidentemente tenemos que hacerlo, no vamos a estar tampoco amargándonos, nos vamos a morir seguro todos, pero muchas cosas necesitamos saber pues para, aunque hagas algún exceso alguna vez, en términos generales en nuestro día a día, intentemos controlar los excesos de lo que no debemos, el que quiera, evidentemente. La actividad física, ya lo hemos dicho, razonablemente, ni siquiera la actividad intensa, que todos sabemos también y estamos cansados seguramente de oír que el ejercicio de competición oxida y envejece, y es verdad. El ejercicio de alta competición oxida y envejece y mucho. No estamos hablando de que todos vayamos a hacer, o como en muchas ocasiones yo he tenido ocasión de hablar con Mónica, sí, se trata de que nuestro día a día nos sea fácil, que si yo tengo que subir y tengo que ir a dar clase, como ella me dice, a la facultad, pues yo subo las escaleras andando, porque a lo mejor no saco para ir al gimnasio mediodía, pero sí saco para ir caminando y no coger el coche para dar 3 pasos. En la moderación de costumbres es más eficaz hacer un poquito de ejercicio y tomar un poco de vino sin hacer exceso. Actividad antiestrés. Intentar evitar prisas, agobios, incertidumbre. El tiempo para tener ilusiones y el tema afectivo es absolutamente imprescindible. Entonces, libros de instrucciones, bueno, frugalidad, moderación, apaciguar ansiedades, disfrutar cada día, valorar la afectividad y mantenernos en una buena forma física. En cuanto a plan personal, y empezamos a enredar un poco. Porque eso que ha sido muy genérico de vamos a comer bien y el tipo de alimentación está muy bien, pero casi todo lo hemos escuchado y mucho. Pero ahora vamos a ver qué son los oligoelementos y entrar un poquito en el detalle de la importancia del tipo de alimentación y el porqué. Mirad, ya en el siglo XIII empezaron viendo que utilizaban esponjas calcinadas y mejoraban el bocio, que había una zona en la que era endémica y había mucho bocio. En 1819 se dieron cuenta que era por el yodo y ya en 1873 demostraron y se estableció una relación de una serie de elementos
que establecían y se utilizaban en muchos procesos enzimáticos. Mirad, los enzimas es algo que tenemos todo el mundo, que nuestras células utilizan y en muchos procesos vitales se utilizan, y que lo que hacen es, imaginaros los pegamentos que necesitan un catalizador para endurecer. ¿Okay? Entonces pasaron una fase de decir, tengo dos partes del pegamento, pero hasta que no lo junto y añado esto otro, no he conseguido el producto final que me interesaba. Eso pasa a nivel celular en nuestro organismo continuo y permanentemente, con muchísimas reacciones. ¿Okay? Entonces, no voy a entrar mucho más en lo que fueron o cómo fueron descubriendo todos estos oligoelementos, pero sí se fueron dando cuenta que había elementos que estaban en construcción y en la combustión en un porcentaje que era importante, y además eran elementos que al principio empezaron pensando que eran contaminantes, que no eran algo que tuviera demasiada importancia. Y otros elementos que son catalizadores, estos que necesitamos para producir una determinada reacción. Entonces, ¿qué es un bioelemento? Pues es un elemento químico que forma parte de los seres vivos, y según la abundancia, que no la importancia, se van a agrupar en 3 categorías: los mayoritarios primarios o principales, los secundarios y los oligoelementos. Esto lo sabemos todos, aunque no supiéramos que eran los primarios, pero sí que sabemos que son la mayoría, el 95% de nuestra composición, que es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos nos suenan también a todos: los secundarios, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el cloro, el magnesio, etc. Y luego los oligoelementos, que son elementos que aparecen de forma vestigial, pero que son indispensables. Los principales, pues muchos de ellos también nos suenan: el cobalto, el cobre, el cromo, el flúor, el hierro, el litio, el magnesio, el molibdeno, el selenio, el zinc. Y aunque os parezca que esto es muy ¿para qué lo quiero saber yo? Ahora os voy a explicar, o vamos a ver por qué. Y los menores: el arsénico, el boro, el níquel, el silicio y el vanadio. Estos ya no suenan menos, o mucho menos. Entonces, 4 grandes maneras de funcionar o de producir la acción. Puede ser una acción catalítica, puede ser una acción hormonal, puede ser una acción plástica o una acción sobre los canales del calcio. Una acción catalítica, vamos a producir la reacción, lo que os he dicho. O sea, yo tengo un producto inicial, resulta que tengo una enzima, lo que os acabo de decir, pero resulta que puede pasar que esa enzima, para trabajar, necesita zinc, por decir algo. Pero vuelvo a tener otro producto que se ha generado ahora y vuelvo a necesitar fabricar el siguiente producto, y ahora esa siguiente enzima necesita cobre. Y así hasta que llegásemos al producto final. Evidentemente es fácil de entender que si yo no tengo zinc no hago nada, ni empiezo. O puedo parar la cascada, y que incluso a veces en algunas reacciones celulares, cuando yo voy por el segundo o por el tercer producto, dependiendo de lo que se me ha quedado sin terminar de fabricar, tendré unos déficits, o incluso que se me acumularán determinadas cosas porque se me producen hasta ahí, me falta lo siguiente, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que no tenga un suficiente aporte, que tenga una insuficiente asimilación, que se inactive, que lo esté excretando mucho, o que tenga un aumento de necesidad. ¿Y qué va a pasar? Que empiezan a producirse desórdenes biológicos. Evidentemente no todavía las enfermedades, pero si yo empiezo a tener un déficit, todos entendemos fácil. Si a mí me falta hierro, pues voy a poco ir teniendo dificultad en fabricar o en renovar mi sistema hematopoyético, y voy a terminar teniendo una anemia. Pero igual me va a pasar si me van faltando ciertas cosas, si no tengo magnesio, si no tengo manganeso, si no tengo cobre, para otras millones de reacciones que necesito. ¿Okay? ¿Y qué vamos a terminar teniendo? Enfermedades de la civilización. Nosotros tenemos muchísimas maneras de pelear la agresión del sol, la agresión de los tóxicos, de los plomos que llevan nuestros pintalabios, de determinados contaminantes que les ponen a las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que afortunadamente nuestro organismo es muy, muy hábil, está muy bien diseñado y tiene muchísimos mecanismos internos para eliminar y detoxicar todos esos procedimientos. ¿Y qué pasa? Que nuestra célula respira. Y conforme nuestra célula respira, se oxida. Igual que le pasa a un coche, que yo le echo gasolina y evidentemente lo que voy a eliminar son los desechos de la gasolina, y los necesito para la combustión, pero voy a contaminar con el desecho que se va soltando. ¿Okay? ¿Qué pasa con el radical? Pues mirad, los radicales son átomos que se van a ir, o electrones libres que van a estar en la órbita externa, que son muy inestables, que duran fracciones o millonésimas de segundos, o sea, inmediatamente necesitan agarrarse a algo para neutralizarse.
Y nosotros, de forma interna, tenemos muchas formas de neutralizar esa oxidación, que son los antioxidantes que conocemos la mayoría. Esto, bueno, pues una cadena, o sea, yo de pronto mirar que, por ejemplo, tenemos la coenzima Q10 ahí en medio, que sería uno de los mecanismos que vamos a tener internos para neutralizar esos radicales libres y esa oxidación que va generando la respiración de nuestras células. Mirad lo que pasa con un coche, con el motor de un coche, conforme va siendo viejo y va funcionando y se va produciendo carbonilla, etcétera, etcétera, pues el motor cada vez funciona peor. Y en nuestra célula, digamos, el motor interno, o uno de los motores internos y una de las teorías más aceptadas, es que envejece a cuenta de la respiración y a cuenta de cómo van pudiéndose manejar mal en la mitocondria esa producción de oxígeno y esa respiración, y se van almacenando radicales libres. Y cada vez nuestro coche está más viejo, y cada vez le pasamos la ITV con más frecuencia, y cada vez es más fácil que se me vayan rompiendo determinadas piezas. Y que nosotros necesitemos aportar de forma externa, y casi con certeza a partir de una determinada edad va a ser así, nuestro motor interno, que es nuestra célula, está un poco más vieja y es más difícil que consiga contrarrestar esa oxidación que cada vez va siendo mayor. ¿Cuáles son los blancos celulares de todos esos radicales libres que se me van generando? Pues el tejido conectivo, por ejemplo, las articulaciones o el tejido conectivo de nuestra piel, los ácidos nucleicos, que son los que componen nuestras proteínas de todas nuestras estructuras, las proteínas, las estructuras de membrana, de todas las membranas de nuestras células. Y mirad lo que pasa, se rompen, se desestructuran. Y a veces, yo no sé si recordáis los capítulos de Érase una vez la vida, a mí me encantaban y eran muy gráficos, eran muñequitos, y entonces había una rotura y había que organizar cómo arreglábamos esa rotura. Pero si en la reparación había un error a la hora de copiar cómo tenía que estar eso originariamente, evidentemente ya lo habíamos dejado mal reparado y la copia siguiente ya tenía un error. Y a partir de todas estas roturas, reparaciones, etcétera, se van generando, pues por ejemplo, algunos tumores, por ejemplo. Mirar la cantidad de sistemas, y no voy a entrar ni mucho menos, lo vamos a pasar un poco por encima, de antioxidantes. Os lo vengo a decir por lo que comentábamos, que muchas personas dicen, no, yo ya me tomo, está de moda ahora, yo me tomo el resveratrol. Ok, perfecto, pero una cosa sola. Mirar que hay sistemas enzimáticos como 4 y mirar como 12 y veréis que en el 12 pone otros componentes. Sí que os suenan en los sistemas no enzimáticos la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, eso también seguro que os suena, el zinc, el selenio, el lipoico, pero son muchos. Y muchos de ellos resulta que se utilizan de forma combinada y uno de ellos va a recuperar al otro conforme se gasta. Y en esto vengo a deciros que mirar, el detalle de uno de los sistemas enzimáticos, que es la superóxido dismutasa, ya tiene 3 formas, pero es que de esas 3 formas necesitan cobre y zinc, uno de ellos, manganeso otro de ellos y el otro cobre y zinc, y así eterno. O sea, entraríamos en un detalle que os volvería y os complicaría la charla sin necesidad. Os vengo a decir todo eso porque necesitamos aportar lo que vamos desgastando. Es como decir, yo tengo a comer 13 personas y no puedo tener la despensa igual que si todos los días comemos 2, tengo que hacer un aporte extra. Conforme tengo determinada edad, tengo que hacer un aporte extra, casi necesariamente. Pero es que añado a eso, mirad, el kiwi tiene mucha vitamina C, es cierto. ¿Quién sabe que la mayoría de esa vitamina C está en la piel? ¿Y quién se come la piel del kiwi? Pero es que la naranja, igual, primero la cogen a lo mejor cuando no ha terminado de madurar y no está madurada en el árbol. Casi no tiene vitamina C, pero es que además me entretengo en quitarle toda la piel blanca, que es donde está la mayoría de la vitamina C. La uva, pues lleva resveratrol, pero es que encima la pelamos y le quitamos los granitos. Y el rabo, claro, a ver quién se come el rabo y los granitos, que es donde está la mayoría del resveratrol. Entonces, que incluso, sin entrar en que la calidad del alimento que estamos comiendo, pues las gallinas no corren por el campo, los animales que cazaban nuestros ancestros ya no son los que eran, la calidad de la proteína, de la carne que comemos, los peces son de piscifactoría, la OMS ya nos ha dicho los pescados grandes están contaminados por mercurio la mayoría, vamos a comer pescado pequeño y así eternamente. Ojo que no quiero salir de aquí, todo el mundo va a decir me pego un tiro porque nos vamos a morir ya. Esto no tiene arreglo, no es eso. Se trata de que hagamos suplementos, se trata de que tengamos claro que es obligatorio suplementar lo que sabemos que nos están dando de forma deficitaria.
Y es cierto que se morían antes con 30 o 40 años y hemos aumentado la sobrevida, pero a cuenta de que justo nos conocemos todo esto. Y si lo sabemos, ¿por qué no vamos a intentar atajar lo que podremos tener como soluciones o lo que podemos ir encontrando en solucionar? Bueno, y en este amplio etcétera no voy a entrar. La vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10, el ácido úrico, el lipoico, para que os suene, miradla de cosas, ni os imagináis, y los que me conocéis, muchos de vosotros sabéis que os digo, yo me tomo muchísimas cosas, voy alternando a las dosis que corresponden, pero suplementamos lo que hace falta y cada vez más. La solución, ojo, no estoy diciendo que con esto ya lo arreglemos todo, pero una de las soluciones es aportar oligoterapia. Y bueno, igual es de malo aportar dosis altas que aportar dosis bajas y en unas proporciones adecuadas. Muchos de los iones se absorben en proporciones que dice, bueno, si no hay 2:1 no se absorbe y el otro se bloquea porque no hay una proporción adecuada del anterior. Entonces, para eso yo espero poder estar a la escucha y en el estudio de saber conforme podamos ayudar. Y vuelvo a deciros lo que os decía al principio, esto es salud. No es más que intentar prevenir y contrarrestar y hacer prevención de las enfermedades. Entonces, la oligoterapia es una parte de lo que nos puede aportar, por ejemplo, el reanudar cascadas enzimáticas porque nos falten, pues eso, los oligoelementos que hemos estado hablando, el manganeso, el zinc, el cobre, y se saben que determinados oligoelementos se utilizan para algunas cosas en concreto. Entonces, pues bueno, demasiado puede ser tan nefasto como poco. O sea, yo no me puedo tomar la dosis que me dé la gana porque además me intoxico. Y algunos de ellos se necesitan, vaya, con que me coma a lo mejor una lata de mejillones a la semana ya tengo bastante. Y evidentemente lo razonable es hacerlo de forma individualizada. O sea, yo necesito saber qué come cada uno. O sea, si alguien me dice que resulta que yo la carne no la pruebo y sí que como muchísima verdura, pero al revés, hay quien me dice, no sé, es que yo casi solo como carne y como pescado muy pocas veces y verdura poquísimo. Evidentemente los suplementos y cómo hay que ajustar la dieta pasa por obligatoriamente hacer una encuesta nutricional e intentar ajustar, añadido a que si pudiéramos, que por ejemplo la doctora Pilar nos hiciera un estudio genético para saber qué voy a manejar mejor y qué no voy a manejar, perfecto, pero necesariamente mi modus vivendi, qué hago de ejercicio, qué hago de dieta, cuántas horas como al día, etcétera, 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 y que eso me lo controle alguien que sepa lo que está controlando. ¿Qué vamos a hacer? Pues aportar un conjunto de minerales en las dosis que necesitamos, ni más ni menos, para que se reinicien esas cascadas que os ponía al principio, que nos van a llevar a los productos finales, que nos restauren el equilibrio biológico celular para luchar entre el equilibrio celular en los tejidos y contribuir a prevenir y tratar enfermedades funcionales y orgánicas. Esto es un detalle de lo que, digamos, hay una forma, y hay más, pero bueno, hay una forma de hacer el estudio de la encuesta nutricional y decir, bueno, vamos a ver cómo equilibra o desequilibra determinadas cosas que pueden necesitar más y vamos a suplementarte lo que más te puede hacer falta a ti, ¿vale? En conclusión, pues una polioligoterapia bionutricional y antioxidantes dependiendo de lo que consideremos en cada persona, en cada patología, si la hay, intentando hacer prevención y evidentemente individualizando. En términos generales, hacer un poquito de ejercicio, hacer una dieta equilibrada, excesos de casi nada, y eso sí lo sabemos todos. Quiero no retrasarme más porque me apetece mucho que le escuché a ella la charla. Yo tenía muy poquito más avanzado lo del fotoenvejecimiento, casi me quedo con ganas de hablarlo, pero estáis cansados también los que me conocéis de oírme decir que viene a ser un poco lo que acabo de comentar, que el sol es uno de los mecanismos que nos envejece, que nos daña, que nos produce oxidación y venimos un poco a lo que venimos hablando en el resto de la oxidación. La piel es un tejido más. No digo que no nos dé el sol, necesitamos la vitamina D, pero vamos a tener cuidado, el sol tampoco ya es el que era y hay que tener cabeza para intentar controlar. Porque sí que se daña directamente, se oxida, se generan muchos radicales libres y ¿cómo protegemos de los rayos? Igual volvemos a la fruta, a las verduras, a la isoflavona, a los polifenoles del té verde y en realidad lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio oxidación-antioxidación en base a todo esto que acabamos de decir. Sí que es verdad que hay estudios que demuestran que efectivamente y cada vez hay más cosas a favor de que hay que tomar antioxidantes necesariamente, ¿vale? El oxígeno es imprescindible para la vida, pero su falta de control va a ser el promotor del envejecimiento y la degeneración celular.
Esto es una teoría que ya aportó y empezó a centrar en el envejecimiento a nivel de mitocondria el doctor Jaime Miquel Calatayud, y que es de las más aceptadas, y que hay que utilizar una suplementación de antioxidación adecuada. Y muchas gracias a todos por la atención, porque quiero que paséis a escucharla a ella. Hola, buenas tardes. Antes que nada, daros las gracias por invitarme a venir a un sitio tan bonito. No lo conocía, he podido ver muy poquito porque el vuelo ha llegado con retraso, pero espero conocer esta ciudad que me parece preciosa un poquito mañana por la mañana antes de irme. Bueno, después de la fantástica exposición que ha hecho la doctora Mari Carmen, en pocas palabras y con unas conclusiones muy claras y muy concisas, ha dado paso a la maravilla que es la medicina preventiva. La medicina preventiva cada día está más en auge porque solo hay que mirar que efectivamente los seres humanos hemos prolongado nuestra vida, pero ¿a qué precio? Hoy en día, los últimos años, la tercera edad está muy sometida a enfermedades crónicas y degenerativas que nos dan una vida de muy poca calidad. Hay que apostar por la prevención. Después es mucho más difícil abordar estas patologías y estas enfermedades, que, como ha dicho la doctora Mari Carmen, empiezan simplemente con una carencia. Fijaros que realmente a los 17, 18 años un déficit de zinc no supone ningún problema. Por contaros un ejemplo de uno de los oligoelementos que hemos hablado hoy. El zinc en ese momento ya está entorpeciendo una cadena enzimática poderosísima porque interviene como cofactor en más de 150 cadenas enzimáticas conocidas. Por lo tanto, en esas edades el problema apenas aflora, pero con los años estamos ante una enfermedad degenerativa que comenzó siendo simplemente una carencia. Haber corregido esto en etapas tempranas de la vida nos lleva a una vejez mucho más saludable, más madura y más plena, que es lo que todos estamos buscando. Hoy he venido para hablaros de la genética. La genética me tiene entusiasmada. Realmente es un privilegio vivir esta época en la que el genoma humano ya se ha abordado con pleno conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya conocemos el código genético del ser humano y que podemos llegar a descifrar la secuencia genómica personal de cada individuo. La genética es importante en la vida, es realmente importante. La genética la heredamos y nos marca muchísimo. Son las cartas que llevamos dentro, son las cartas que tenemos que jugar en la vida, y conocerlas, encender la luz y saber lo que dicen los genes nos va a ayudar muchísimo a combatir todas las futuras patologías, carencias o déficits a los que nos vamos a enfrentar. O también conocer aquello que hacemos muy bien, que no siempre vamos a buscar los problemas, sino también las habilidades para ponerlas en marcha y potenciarlas. Realmente es una experiencia muy interesante, brutalmente importante en medicina preventiva, llegar a un buen conocimiento de los genes que llevamos cada uno, de cómo estamos haciendo nuestras proteínas. Todo ello nos va a ayudar muchísimo a canalizar y a personalizar esa medicina preventiva, que, como ha dicho Mari Carmen, se trata de comer bien, cuidarse, alejarse de tóxicos, ser feliz, dormir bien. Todo eso lo conocemos todos, ¿no? Pero luego observamos que en la vida unos se defienden de una forma y otros de otra. Se comenta mucho el ejemplo, lo digo porque todo está ahí en los genes, por ejemplo, de esta pareja que él llega a los 99 años fumando 2 cajetillas diarias y, sin embargo, su mujer, fumadora pasiva, muere de cáncer de pulmón a los 45. Todo esto se explica en los genes. No es que haya genes defectuosos o genes más flojitos, por así decirlo,
Podríamos decir que en la civilización hay genes favorables o genes menos favorables, por lo menos en la época que vivimos. Yo le digo a algunos de mis pacientes, cuando la genética no es muy positiva para el mundo de hoy, que posiblemente en la época de los romanos podía haber sido un centurión impresionante, pero hoy en día combate muy mal los tóxicos actuales, tanto los benzopirenos de la gasolina como las nitrosaminas del tabaco. Por lo tanto, necesita protección. Genes menos favorables nos van a predisponer a tener que cuidarnos más. No pasa nada, podemos vivir igual y mejor que los demás, solo que al saberlos vamos a tener más énfasis en cuidarnos. Sin embargo, unos genes potentes o con más recursos nos van a permitir no llegar a tener que suplementarnos tanto o no tener que llegar a cuidarnos tanto para obtener el mismo resultado. Os voy a contar un poquito lo que es la genética, espero que de una forma sencilla, poco compleja, que la entendáis bien. Luego me hacéis preguntas si queréis y voy a terminar con un ejemplo de dos personas que se han hecho un test genético y un poquito cómo las mismas necesidades que todos sabemos se van personalizando. Bueno, lo que os he comentado de esta época de privilegio, bueno, a pesar de la crisis que vivimos ahora, que está todo muy duro, es que desde el año 2003 se llegó a descifrar completamente el genoma humano. Todo esto lo sabéis de los medios de comunicación y se estableció que el ser humano tiene unos 30.000 genes. Esta noticia en principio fue un poco desilusionante porque fijaros que apenas tenemos 3 veces más que la mayoría de otros organismos mucho menos evolucionados, como por ejemplo la drosófila, que es la mosca de la fruta. Sin embargo, la complejidad no está en la cantidad, está en la calidad, como siempre. La calidad de nuestros genes es tremenda, ya que un mismo gen puede codificar o dar vida a cantidad y cantidad de proteínas. No, hija, a ver, ¿cómo era? Pásate aquí. Ay, no sería ahí, vale. Lo que pasa es que ahora no sé qué ha pasado aquí. Dale, Ahí. ya está, perfecto, está pequeñita, vale. Fijaros que todos somos muy parecidos. Realmente cada individuo tiene gran similitud en el genoma con todos los de su especie, incluso con los de especies parecidas. Fijaros que de algunos primates, o el chimpancé por ejemplo, el ser humano solo se diferencia en el 1% de la dotación genética. Es decir, que fracciones muy cortitas del DNA van a ser extraordinariamente potentes. Quiero con esto decir que no hay por qué analizar los 30.000 genes que cada uno llevamos dentro, ni muchísimo menos. Vamos a ver que incluso un 97% de las regiones no son codificantes, es decir, no hacen proteínas, tienen otras funciones, muchas de ellas todavía desconocidas, pero no van a tener esa influencia tan extraordinaria a la hora de construir nuestro organismo cada día. Bueno, es contaros un poquito, posiblemente lo conozcáis, pero que sepáis que toda esta información genética se organiza en los cromosomas, que en el ser humano se organiza dentro del núcleo son células diploides y son 23 pares de cromosomas, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales, uno del padre y otro de la madre. El gen, los genes en sí, son la unidad básica de herencia. Es la secuencia mínima del DNA que contiene la información necesaria para dar lugar a una proteína, ya sea de carácter estructural, como por ejemplo el colágeno, o bien una de las múltiples enzimas que intervienen en todos nuestros procesos metabólicos. Es decir, si yo tengo un gen que codifica una proteína, va a hacer una proteína como el colágeno y es poco activo y hace un colágeno bajito, ese colágeno nunca va a ser un colágeno muy potente a menos que yo lo sepa previamente y lo suplemente debidamente.
Esto es un cariotipo. Los cariotipos es los que solemos analizar cuando la fecundidad, veis ahí los 23 pares de los cromosomas humanos que se ordenan y forman un mapa cromosómico. Vale, quiero que perdáis miedo a la genética. Hay una genética de la que no estoy hablando, una genética que vamos a restringir a nivel hospitalario. Es la genética que se ha desarrollado hasta que se ha conocido y se ha descifrado todo el genoma humano. La genética que todos conocéis, la de voy a tener esta enfermedad como ha tenido mi padre y mi abuelo y seguro que me toca. Esa es una genética mendeliana, una genética enormemente ligada a la herencia y muy determinista. Estas enfermedades, como la hemofilia, normalmente sí van ligadas a la herencia y sí aparecen, pero son más bien de ámbito hospitalario porque esta enfermedad va a aparecer sí o sí, es decir, el entorno no va a influir. Yo estoy hablando de una genética nueva, una genética poligénica en la que varios genes van a contribuir a la aparición de una patología. Si en ese conjunto de genes yo tengo, por ejemplo, 12 genes importantes que me van a regular todo el tema de la hipertensión esencial. De esos 12 genes, seguro que no todos son defectuosos o poco activos, o más bien deleterios. Tendré genes muy positivos. ¿Cuál es la medicina preventiva en este caso? Silenciar los genes que no deben aparecer y potenciar los genes que sí deben de aparecer para que el ser humano viva con una calidad de vida mucho mayor. Esta sería la nueva genética. Muchos genes me van a hablar de una vulnerabilidad. Madre mía. ¿Han cerrado la puerta? ¿Que viene la boda? ¿Nos han encerrado? Vale. Muy bien. Esta genética nueva de la que os estoy hablando estudia la variación que existen entre los genes y entre los distintos individuos. Se llaman polimorfismos. Por lo tanto, los nuevos test genéticos no estudian genes propiamente dichos, sino polimorfismos, es decir, variantes de ese mismo gen. En estos casos tenemos que muchos genes son los que me van a hablar de una posibilidad de cáncer, pero no es una posibilidad determinista de sí o sí usted va a tener cáncer, no. Lo que aquí sale es una cierta determinación a determinados cánceres si salen, pero van llenos de medidas correctoras, de medidas preventivas. El conocimiento siempre da poder, la información es poder y gracias a ella podemos evitar posibles dificultades, contratiempos o patologías del día de mañana. ¿Veis aquí? Está fatal, es que aquí se ve bien, está estabilizada. Bueno, simplemente que veáis que en la doble hélice del DNA hay cambios muy chiquititos, pero que nos va a dar esa diversidad de todos los que estamos en la sala. Realmente todos los que estamos en la sala no vamos a detoxificar igual el tabaco, no vamos a manejar igual los daños del sol, no vamos a fijar igual el calcio, no vamos a realizar igual funciones digestivas. Todo eso, esa diversidad va en nuestros genes, en los genes que estamos estudiando ahora. ¿Qué consigo con un test genético? Primero, no asustarme. Mucha gente dice, no quiero saber nada, no se trata de echar las cartas, ni la bola de cristal, ni de echar ninguna maldición. Simplemente se trata de saber qué es lo que llevo, cuál es mi manual de instrucciones, qué cartas tengo, cuáles voy a jugar y cuál voy a intentar no jugarlas, que no aparezcan o silenciarlas. Es decir, un test genético me va a permitir personalizar esta medicina preventiva
en las que nosotras llevamos años trabajando y que de verdad da enormes satisfacciones, cómo realmente en un inicio de una patología cardiovascular puedes corregir tantísimas situaciones para que el día de mañana tenga otro futuro. Y en esta medicina, uno de los pilares, para mí un pilar esencial, ahora que ya lo conozco a fondo, es la genética. Hoy en día esta genética nueva y su adaptación, porque aquí el entorno cuenta mucho, todos esos genes que me predisponen a patologías el día de mañana, puedo inducirlos o no, es decir, puedo modificar su comportamiento, por tanto es una genética ligada al entorno y se denomina genómica. La genómica hoy en día, aparte de ser un campo nuevo, súper interesante y apasionante, aporta muchas más posibilidades para hacer un traje a la medida de cada uno, de su medicina personalizada y preventiva. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, yo os voy a hablar de un test normal, los test que yo realizo. Estamos viendo 69 polimorfismos. Fijaros que de los 30.000 genes nos estamos quedando con muchísimos menos. Es diferente si queremos hacer, por ejemplo, un perfil a nivel neuronal, que buscaremos otros genes más determinados, pero este perfil que os hablo es un perfil de medicina preventiva que utilizamos mucho cuando realizamos el anti-aging. Aquí son polimorfismos, es decir, variaciones de unos 49 genes, y vamos a ver muchísimos perfiles. Vamos a ver qué tenemos para combatir la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver cómo detoxificamos, que está muy relacionado con el cáncer. Vamos a ver el estrés oxidativo. Es un perfil muy amplio que yo espero además que se siga ampliando, que cada vez sepamos más de nosotros mismos. Mari Carmen ya os ha comentado 2 enzimas claves que tenemos para luchar contra los radicales libres, que ya conocéis que son nocivos y tóxicos. Este sistema es muy potente, el organismo humano cuenta con una enzima clave, la superóxido dismutasa, que hemos hablado antes. Voy a poneros un ejemplo con estas 2 enzimas que son altamente potentes para defendernos de posibles mutaciones y daño en el DNA. Otra de ellas es menos conocida, la 8-hidroxiguanosina, es una enzima con una función antitumoral, es decir, me va a prevenir y a reparar el daño en el DNA, enormemente importantes las 2. Todas ellas luchan contra los radicales libres, de los cuales ya os han hablado, pero que están enormemente relacionados con el envejecimiento prematuro y la aparición de enfermedades. Así pues, por ejemplo, el Alzheimer cursa con barbaridad de radicales libres, el Parkinson también y la mayoría de los cánceres. A lo largo de la vida, nuestro DNA está cada vez más expuesto a estas mutaciones de los radicales libres y de los tóxicos, y por tanto, según vayamos envejeciendo, la posibilidad de aparición de una enfermedad degenerativa no ligada a la herencia es mucho mayor. Por ejemplo, os voy a contar este pequeño caso para que veáis la importancia de saber cómo estamos hechos, cómo es nuestro código. Si analizáramos la superóxido dismutasa que tenemos todos los de la sala, veríamos que muchos de ellos combaten los tóxicos con gran facilidad. Tienen la de color verde, no se veía nada. No, ya se ha fundido. Ay, qué pena. Bueno, pues así es un poquito más complicado. Vale, explicaros que podríamos decir, no se consigue, ¿no? A ver si se puede fijar un poquito. Pues imaginaros que todos los de la sala nos hiciéramos un test genético que es sencillito, simplemente consiste en dejar un poquito de saliva, en escupir, por así decirlo, en un recipiente y luego analizar el DNA que llevamos en la saliva.
pues nos llevaríamos la sorpresa que muchos de nosotros que una noche de resaca nos levantamos muy bien y el de al lado se está quejando de que le duele la cabeza, de que no ha dormido bien esa noche, que estaba el ambiente cargado de humo y cargado de tóxicos y una cena llena de grasas, pues si analizásemos veríamos que esta persona hace una superóxido dismutasa enormemente activa, potente, y aunque con los años va a ir perdiendo como todo su valor, esa superóxido dismutasa le mantiene mucho más activo, detoxifica mucho mejor que otra persona que la tenga o bien a nivel medio o bien a nivel pobre. ¿Esto qué me va a permitir? Una persona que haga una superóxido dismutasa, es decir, una enzima propia importante para la lucha contra los radicales libres, muy bajita, muy poquito activa, ¿qué ocurre? El conocimiento da poder, usted ya lo sabe, hay que poner los medios. Esta persona va a tener que protegerse, va a tener que suplementarse sí o sí, va a tener que hacerse un escudo protector. Se dice mucho que de qué murió Ulises, ¿no? Del talón de... Ulises no, Aquiles, el talón de Aquiles, ¿no? Si Aquiles lo hubiera sabido, si hubiera hecho un escudo protector de hierro en el talón y no hubiera muerto de eso. Saber la vulnerabilidad nos ayuda. Fijaros lo importante que es esta enzima. Esta enzima tiene una reparación bestial del DNA, también se va perdiendo con los años, pero es importante saber qué calidad de enzima hacemos para poder defendernos o para poder suplementarnos. Fijaros lo que es una nutrigenética. Los paneles que seguramente habéis oído de nutrigenética, lo que nos van diciendo es, según los genes que tenemos, qué alimentos van a favorecer esa expresión genética y qué alimentos no nos van a ir bien porque no tenemos recursos enzimáticos a nivel metabólico. Fijaros que una persona que tuviera esta superóxido dismutasa muy bajita, muy poquito activa, va a ser una persona que va a tener que tomar mucha fruta y mucha verdura y muchos antioxidantes naturales. Y también no va a quedar más remedio que suplementarse. En realidad nos debemos de suplementar todo por las carencias de aporte que ya os ha comentado Mari Carmen. La nutrición hoy en día no es en absoluto completa y a partir según la genética de cada uno y según vamos cumpliendo años, es necesario e importantísimo ir cubriendo estas deficiencias. Fijaros que en este caso la micronutrición estaría siempre más potente, más adecuada en aquella persona que tiene esa enzima más bajita. Vale, os voy a hablar de otro tema importante. Se sigue sin ver, bueno, un poquito donde está la base y el origen del cáncer que tanto nos preocupa y de las enfermedades degenerativas en las que el hígado es protagonista. No sé si habéis oído hablar de la detoxificación hepática. El hígado tiene una serie de enzimas, los citocromos, que varían, son enormemente polimórficos y varían muchísimo de un ser humano a otro. Estos citocromos se van a encargar de una fase 1, cuando cualquier sustancia tóxica pasa a través del hígado. Ya sabéis que el hígado es el filtro de todo el organismo y además de ser un órgano vital enormemente potente, consume cantidad de energía. Siempre que hay problemas hepáticos aparece el cansancio porque esta víscera se sobrecarga. Es también el laboratorio del cuerpo, fabrica cantidad de sustancias, pero la función de detoxificación de fármacos, de tóxicos medioambientales, de todos los tóxicos que llevan las comidas hoy en día preparadas, es el protagonista de estas acciones. Va a tener dos fases. Os lo voy a contar más o menos sencillito para que veáis la diferencia entre una buena detoxificación hepática y una mala detoxificación hepática. La fase 1, que es la entrada a nivel hepático,
tiene que ser siempre lenta, nunca muy rápida, porque una vez que entra a nivel hepático, el tóxico se hace enormemente tóxico. A nivel hepático, los tóxicos se hacen biológicamente mucho más deleterios, mucho más importantes y enormemente más tóxicos. La salud consiste en que estos tóxicos que entran en el hígado estén ahí poquito tiempo. Es decir, que sea una fase 1 lenta y una fase 2 muy rápida. Es decir, que el hígado tenga recursos para eliminar estos tóxicos que se han incrementado dentro de nuestro cuerpo. Es decir, el humo del tabaco, cuando llega a nivel hepático, se hace enormemente cancerígeno. Las personas que no van a tener cáncer, en milisegundos eliminan estos tóxicos. Las personas susceptibles de cáncer, va a estar ahí tiempo ese tóxico, por lo cual la tendencia al cáncer va a ser mucho mayor. Esto es un poquito las fases 1 y 2 a nivel hepático. Algo sale. Vale, entonces realmente las combinaciones perfectas en la gente que suele gozar de buena salud es una fase 1 poco activa unida a una fase 2 muy activa, muy rápida. ¿Qué ocurre? Cuando en un test genético vemos que esto no se realiza de esta forma, ¿qué tenemos que hacer a nivel de profesionales de la salud? Pues intentar enlentecer esa fase 1 o al menos no acelerarla con tóxicos externos y también acelerar esa fase 2 hepática. Fijaros, por ejemplo, la fase 1, que tiene que ser lentita, ¿qué cantidad de tóxicos me la aceleran? El tabaco, en general el humo del tabaco es enormemente nocivo para el ser humano, como ya se sabe, pero a nivel genético es para llevarse las manos a la cabeza, porque sale prácticamente, o sea, si alguien quiere seguir fumando, yo no recomiendo que se haga el test. Llevo realizados unos 110 test genéticos y podría decir que recursos totales para que el tabaco no sea dañino, solamente me he encontrado 3 personas, que podríamos decir Superwoman y Superman. En general a todos nos va mal, pero hay gente en la que es especialmente nocivo, especialmente cancerígeno, porque esas fases hepáticas no funcionan bien. Fijaros que también ocurre con el exceso de alcohol, el exceso de alimentos a la brasa, a la barbacoa, incluso el pan tostado en exceso en la tostadora es altamente cancerígeno, especialmente para los acetiladores rápidos. La existencia de un intestino permeable o de dietas hiperproteicas nos pueden también acelerar esta fase. Sin embargo, fijaros que tenemos sustancias al alcance, como el cúrcumo, la silimarina o cardomariano, el pomelo, la vitis vinifera, toda la fitoterapia de plantas que nos ayuda enormemente a detoxificar el hígado. La fase 2 es más compleja y está catalizada por una serie de enzimas muy potentes. Voy a hablaros solo de una de ellas, que es enormemente importante y que justo si hiciéramos ese test que os estoy comentando, el 50% de la sala la tendría y el 50% no. Es decir, la población caucasiana, la población europea, el 50% la tiene y el 50% no. Eso nos hace un poquito diferentes, buscar más el campo, el aire puro, que nos sienta mejor a los que no la tenemos, y más urbanos combaten mejor los tóxicos los que sí la tienen. Otra de las enzimas importantes es la acetilación. Fijaros la diferencia. Para todo el mundo es nocivo el tabaco y es nociva la barbacoa, pero si fueras un acetilador rápido, los alimentos van enormemente perjudiciales, y si fueras un acetilador lento, el tabaco sería realmente precancerígeno para ti. Según estos genotipos tenemos miles de recursos, que ya os ha comentado Mari Carmen, los antioxidantes,
cantidad de ellos en frutas, verduras, cuanto más crudo, cuanto más piel mejor, cuanto menos cámara mejor, más bioecológico ojalá pudiéramos. Y nos tendremos que ir a suplementos y a realizar hepáticos en aquellas personas con un hígado con menos recurso, menos favorable para los tiempos que nos toca vivir en esta época. Por supuesto, siempre en situaciones de riesgo, ahora ya sé que se ha ido del todo. Bueno, en situaciones de riesgo tendríamos que aprender a cubrir estas necesidades. Vale, ya nada. Bueno, tenía un ejemplo para contaros de 2 personas y un estudio genético, y os lo voy a comentar así un poquito, que aunque no veáis pues por ejemplo, vamos a llamar a Paloma y a otra la vamos a llamar. Han estudiado los genes de saliva. Entonces, por ejemplo, voy a empezaros por Ana y Paloma, he dicho, ¿no? Que no las tengo apuntadas. Ana, por ejemplo, presenta un riesgo elevadísimo al tabaco y sobre todo al humo del tabaco. Esta persona, si deja de fumar, por supuesto, muchísimo mejor, y si no, vamos a protegerlo. Cuando entre en un bar, en una discoteca, ahora se va de los públicos, pero en ese caso tendría que protegerse, tendría que tomar una suplementación, es una cosa sencilla. Sin embargo, por ejemplo, un riesgo elevadísimo a los COA y sin embargo más moderado al tabaco. Es decir, que aunque esté en zonas con humo no necesita tanta protección y sin embargo toda la parte esta chamuscada de las barbacoas la debe de evitar, así como los pasos y en general. Una de ellas, la primera, Ana, realizar el día de mañana una terapia hormonal. Ay, sí que se ve. Bien. Vale, pues lo veis ahí, fenomenal. No TSH quiere cuando llegue a la menopausia a realizar una terapia sustitutiva sin riesgo, que el único riesgo de la terapia hormonal sustitutiva, que hables ventajas, es cánceres pendientes, es decir, ovario. En este caso buscarían de realizar estrógenos, sustancia. Sin embargo, Paloma, y cuando lo necesito, si tiene osteoporosis, candidata para una sustitutiva. Ana, procesos de depuración y de forma continua, tiene un hígado no peor que Paloma, menos favorable a la vida que está, y por tanto da como realizar y tener unión con la detoxificación. Sin embargo, hay usos necesarios, es decir, envejeciendo, por supuesto que hay que hacer ITV. Sí que hay caciones hepáticas todo el mundo, pero veremos que algunos con más énfasis. Fijaros que lo nocivo que es el sol, receptor de la y necesidades, cauciones, no si analizase potente para llevar sino también cáncer. Por eso, aparte de suplementársela, decirla que tome el sol en el cuerpo, solares es un aliado, tiene radiaciones, enzimas de efecto caso y no tiene una buena protección, y también de personas con ejercicio, suplementación, pesados. Por eso ya va a tener los desodorantes van mercurio, caución con las y el día de mañana delgada, garantías y viendo que cuando analizamos alimentos muy y barbacoas y codifica bien los pescados, ya sabéis que es muy caro. Perderíamos estos pescados. Sin embargo, tendrían test como todo lo que es dosificante, verduras ricas del mundo, aquí no. También serían diferentes, pero acá para atentos, por eso no os haya resultado. Para pensarla podemos dar malas cartas, interesa. Es la longevidad que decimos. Entre lo que es cuando nosotros no son años, especies animales, el ser humano, 122 años. Quiere una misma fecha, Carmen, en los últimos. Entonces, si nosotros ponemos de tener unas más índices para el año 2 con los hombres, un gerontólogo, desarrollo y crecimiento. Pensar sobre el envejecimiento, porque la mayoría de los años también los cambios. El Forges, los 20 de mantener, pero envejeciendo a nuestros pulmones, nuestro hígado, cuando decía a mí que se les moría enseguida, porque yo a lo mejor tal. ¿Qué parámetros podemos y que además permitan saber como un marcador del indicador es decir, nuestra mente continua reconocen el antígeno y voy a destruir infección, que nuestro sistema inmune lo que genera es una inflamación es necesaria para eso. El problema es que si no va a destruir lo extraño, algo malo. De las enfermedades en lo que tiene que se pase.
Ni sé qué pasa al muy importante que se nos sistema inmunitario, sino que trabaja y no son cerebros y hormonas inmunitarias que trabajan. Entonces no perdamos el sistema del inmunitario. Es tan importante. Eso se modifica, se altera cuando tenemos cuenta que qué casual persona tiene más infección precisamente por eso, por esa comunicación, pero también a la inversa. Es decir, de un cáncer. En el año 2000, donde estaban haciendo en estado atómicos, sometidos a radioterapia. Ejemplo de nuestro sistema muy buena que salió 7, nos dice qué pasa al envejecer. Nuestro sistema nervioso y el sistema inmune. Y por peor homeostasis, marco, lo que nos planteamos es la pregunta: ¿puede servirnos las funciones como marcador de longevidad? Bueno, esa. Podemos estudiar los del ser humano con 10 mililitros, nosotros podemos inmunitarias y podemos estudiarlas. Bien, ¿qué problema? Vivimos 80 años de media. Entonces, claro, yo no puedo hacer un estudio longitudinal. En unas personas se modifica ese sistema a lo largo de eso. Puedo hacer estudios transversales. Si yo empiezo a valorar a unas personas, yo me he muerto antes de que esas personas lleguen a los 80. Entonces, teníamos que buscar una especie animal que no viviera tanto, en donde poder estudiar esa función a lo largo de la edad. ¿Y cuáles? Ratoncitos. Los ratones viven 2 años de media, por lo tanto uno puede esperar hasta que se muera. Entonces, adicional, los leucocitos en los ratones se estudiaban en el timo, en el bazo, sacrificar al ratón para poderle sacar el timo o el bazo. Y nosotros fue la posibilidad de sacar los leucocitos sin necesidad de anestesiar al animal, simplemente se sujetaba con una mano, se le sacaba con una suspensión el líquido peritoneal y en ese líquido teníamos las células inmunitarias y podíamos dejarlos después en su jaula y seguirlos estudiando hasta que morían. Bueno, pues de forma paralela, en las dos especies, el ser humano y los ratones, fuimos estudiando una serie de estas células inmunitarias. Y nos encontramos con una sorpresa. Y es que la evolución de esas funciones a lo largo del ser humano, aunque los estudios sean transversales, y a lo largo de los 2 años del ratón son idénticas. Lo cual es para después cosas que os voy a comentar. Muy rápidamente deciros esas funciones. Fijaros, los linfocitos, varias capacidades funcionales, las que nosotros estandarizamos fue la capacidad de adherirse a los vasos, la capacidad de moverse hacia el sitio donde está la infección por quimiotasis, la capacidad de proliferar para tener muchos linfocitos que nos puedan destruir lo extraño y la capacidad de producir citoquinas, como la interleuquina 2, que participa en ese proceso. Bueno, simplemente un ejemplo de cómo evoluciona nuestra proliferación con la edad. Entonces, veis que hay un pico de capacidad proliferativa de los linfocitos a los 30 a 40 años. 30 mejor para las mujeres, los 30 para los hombres. Y luego veis que a los 70 es cuando menos capacidad proliferativa hay. Y si os dais cuenta, aquí tenemos personas de 80, 90 y 100 años, tienen la misma capacidad proliferativa que los de 30. Entonces, incidiremos. Al principio nos sorprendió, pero claro, luego llegamos a la conclusión clara. Solo las personas sistema inmunitario son los que llegan a los 90 años y 100. Bueno, otra cosa curiosa, os dais cuenta, la capacidad de adherencia aumenta al envejecer. Y uno puede pensar, qué suerte tengo que hay algo que me aumenta al envejecer. No, porque el que te aumente la capacidad de adherirse los leucocitos a los vasos les impide ir después al sitio donde tienen que actuar. Entonces os dais cuenta que lo que puede ser negativo es lo que precisamente nos aumenta al envejecer. Los fagocitos se adhieren a los tejidos, se mueven al sitio donde están los microorganismos por quimiotasis, fagocitan los microorganismos y los destruyen produciendo radicales libres. Luego seguiremos con esto. Pero entonces fijaros, las funciones que pueden ser positivas, moverse al sitio donde está el foco infeccioso y fagocitar, disminuyen con la edad. Y sin embargo, la adherencia, que antes lo hemos comentado, aumenta y la capacidad de producir radicales que se escapan fuera de la célula y que pueden empezar a estropear todo lo de alrededor, también aumenta. Un ejemplo para que veáis que los ratones y nosotros nos parecemos en esto que os he dicho. ¿Veis? La adherencia aumenta, con la edad la quimiotasis baja, tanto en ratones. ¿Y qué pasa con la capacidad NK, natural killer, es decir, esa capacidad que nos permite destruir las células tumorales? Pues que disminuye al envejecer. Cada vez somos menos capaces de destruir las células tumorales.
Bien, entonces, si os dais cuenta, llegado a este punto, nosotros sabíamos que había una serie de funciones que aumentaban con la edad, otras que disminuían. No os he comentado, el TNF-alfa es una citoquina proinflamatoria que aumenta al envejecer. Por lo tanto, nos genera más inflamación de la que deberíamos. Y además sabíamos que esa evolución era igual en humanos y en ratones. Pero nos falta algo más. Para poder acreditar a esos parámetros como marcadores de edad biológica, a ver si os explico bien el razonamiento que hicimos. ¿Qué es lo que teníamos que encontrar? Que individuos, siendo esos parámetros como si fueran más viejos, se murieran antes. ¿Entendéis? Si nosotros detectábamos a individuos adultos con esos parámetros, con valores de individuos cronológicamente viejos, y esos individuos fallecían antes, entonces sí que me servían esos parámetros de marcadores de edad biológica. Claro, eso en humanos no lo podemos hacer, por lo que vivimos mucho, pero sí lo podemos hacer en ratones. Y ahora os explicaré el modelo que seguimos. Y otra forma de acreditarlo, ¿cuál sería? Pues ver si individuos que llegan a gran longevidad tienen esos parámetros como si fueran jóvenes. Y eso sí que tenemos en los humanos a los centenarios y en los ratones a los animales longevos. Bueno, pues fijaros, el modelo que encontramos de envejecimiento prematuro o de inmunosenescencia prematura en ratones, resulta que esos animales que antes habíamos estudiado en grupo a lo largo de su vida, pues los sometimos a esta prueba que hay aquí, que es un laberinto en T, que en realidad es una prueba que te indica la capacidad de respuesta al estrés de cada individuo. Es decir, es la prueba que podíamos someternos todos si de repente nos ponen en un sitio extraño en el que nunca hemos estado y a ver cómo reaccionamos. Entonces nos dimos cuenta que no todos los ratones, aunque fueran de la misma edad, del mismo sexo, muchos eran hermanos, reaccionaban igual. Había unos que, colocados aquí, rápidamente hacían el laberinto y tan felices. Y en cambio otros se quedaban como congelados y tardaban más en recorrer eso. Bueno, pues entonces, separándolos por según habían hecho la prueba y comprobando cómo estaba el sistema inmunológico en los que lo hacían bien y en los que lo hacían mal, nos encontramos con que los que lo hacían mal tenían un sistema inmunitario más viejo, más envejecido. Su sistema nervioso y endocrino también estaba más envejecido. Y además se morían antes que los otros, siendo de la misma edad cronológica. Entonces, por eso los bautizamos, a estos que hacían mal la prueba, con el nombre de PAN, Prematurely Aging Mice, es decir, ratones prematuramente envejecidos. Y así lo tenemos publicado y muy acreditado este modelo. ¿Qué le pasa a los centenarios? Pues fijaros, en Madrid había censados, cuando hicimos este estudio, 200 centenarios y pudimos estudiar a 50. 50 comparados con 50 personas de 70 años y 50 personas de 30. Y resulta que nos encontramos que en todos esos parámetros que os he comentado, los centenarios estaban como los de 30. ¿Veis? La fagocitosis disminuye al envejecer, pero sin embargo los centenarios la tienen como los adultos. Y lo mismo pasa con la quimiotasis y aquí el caso de la adherencia, que aumenta al envejecer, sin embargo los centenarios la tienen más disminuida. Es decir, inmunológicamente los centenarios están como adultos, como 30. Y lo mismo nos pasó con los animales longevos. Los animales longevos estaban como los adultos. Bien, entonces, si os dais cuenta, con estas dos aproximaciones ya sí que podemos decir que esos parámetros nos sirven de marcadores de edad biológica y nos predicen lo que va a vivir el individuo. Entonces, como en el ser humano y en los ratones se comportaban igual, lo que hicimos fue establecer una analítica con esos parámetros inmunológicos para poder saber la edad biológica de las personas. Entonces, este es un modelo de ficha de las que hacemos en el laboratorio, en donde con los 10 mililitros de sangre que nos llegan de cada persona, nosotros les valoramos esos parámetros. Y después comparamos el valor que nos da en cada parámetro con los valores normales para su década y para su sexo, según sea hombre o mujer. Y generamos esta gráfica en donde, como veis aquí, colocamos la edad cronológica de la persona y vamos colocando la edad biológica de cada uno de los parámetros según el valor que nos ha salido. Y calculamos la edad biológica media. Entonces, en este ejemplo que hay aquí, una mujer de 55 años le sale una edad biológica de 35, con lo cual muy contenta se fue. Pero este es otro ejemplo que es muy frecuente. Una mujer de 43 años, realmente su edad biológica es 62, con lo cual no tan contenta.
Entonces, cuando estamos en esta situación, la pregunta que surge es, bueno, entonces, si yo tengo 43 años de DNI, pero mi edad biológica es de 62, ¿yo puedo hacer algo para realmente rejuvenecer mi edad biológica? Entonces, claro, ahí vamos nosotros. Dijimos, vamos a ver, para poder saber cómo podemos rejuvenecer este sistema inmunitario, vamos a saber por qué se producen los cambios que experimentan el envejecimiento. Bien, entonces, de todas las teorías que hay sobre el envejecimiento, que hay más de 300, la más aceptada, y ya se ha comentado, es la teoría de los radicales libres o de la oxidación, en donde la empezó a establecer Hartmann en el año 56 y luego nuestro querido amigo Jaime Miquel la siguió elaborando años más tarde. Bueno, esta teoría básicamente lo que dice es que como tenemos que utilizar el oxígeno, porque el oxígeno es bueno, porque si no, no podríamos vivir, no tendríamos energía, pero inexorablemente producimos radicales libres. Como ya nos los han explicado, esos radicales libres lo que hacen es oxidar todas las biomoléculas que pescan al lado, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas. Claro, y el organismo, como también se ha explicado, va a tener defensas antioxidantes para poder defenderse de esos radicales. Pero una cosa que hay que dejar claro, y es que como todo en la vida, nada es bueno, bueno, malo, malo. Los radicales libres son malos porque oxidan, pero es que también son necesarios para muchas cosas, para muchas funciones celulares y, por ejemplo, las células inmunitarias, antes he comentado, para que un fagocito destruya los microorganismos que tiene dentro, tiene que generar radicales libres. Por lo tanto, si no genera radicales libres, no nos está destruyendo esas bacterias. Para que una célula NK destruya una célula tumoral, le tiene que soltar radicales libres. Si no lo suelta, no estamos destruyendo el tumor. Por lo tanto, ojo, radicales libres hay que tener. Lo que no es que se nos pase la cantidad, porque un exceso de radicales libres, es decir, una falta de equilibrio, es lo que produce la oxidación y el envejecimiento. Bien, entonces, ¿cuál fue nuestra hipótesis? Pues ya está. Lo que sucede en los leucocitos al envejecer es que aumentan los oxidantes, ¿dónde está? Ahí, y disminuyen los antioxidantes. Es decir, tenemos este desequilibrio que es lo que se llama estrés oxidativo. Y claro, eso hay que demostrarlo. Y entonces lo que hicimos es estudios longitudinales, tanto en ratones sin clasificar como en ratones clasificados en pan y no pan. Bueno, ¿y qué fue lo que comprobamos? Aquí hay algunos ejemplos de compuestos oxidantes y inflamatorios que valoramos, compuestos antioxidantes y daño oxidativo al ADN y a los lípidos. Pues nos encontramos lo que estábamos esperando, que al envejecer hay más oxidantes y más compuestos inflamatorios y menos antioxidantes. Hay un estrés oxidativo. Y cuando comparábamos los PAN, los prematuramente envejecidos, con los NPAN, nos encontrábamos que a una misma edad los PAN siempre estaban más oxidados que los NPAN. Entonces, fijaros qué relación más bonita encontramos. Cuanto más oxidados están los leucocitos de un individuo, y me va a dar lo mismo que sean ratones o sean humanos, y ahora os explicaré, peor van a funcionar. Y el individuo que tiene esos leucocitos se va a morir antes. ¿De acuerdo? O sea, y esto lo hemos comprobado en varios modelos. Lo hemos comprobado en los PAN en relación a los NPAN. Hemos dicho antes, los prematuramente envejecidos tienen sus leucocitos más oxidados, les funcionan peor y los PAN siempre se mueren antes que los otros. Si comparamos machos y hembras, nos pasa lo mismo. Cuando estudiamos los leucocitos, y pasa igual en el humano, están más oxidados, funcionan peor. Y siempre los machos y los varones se mueren antes. ¿Y qué pasa en los centenarios y en los longevos? Pues resulta que tienen la suerte de que sus leucocitos no están oxidados. Aquí vemos como un marcador de estrés oxidativo, que es el cociente glutatión oxidado, glutatión reducido, en los centenarios están igual que en las personas de 30. Y nada que ver con las personas de 70. Y lo mismo sucede en los animales longevos. Entonces, llegado a este punto, nosotros en el año 2005 publicamos esta nueva teoría del envejecimiento. Así ya hay 300 y algo. Entonces, esta teoría del envejecimiento la hemos llamado teoría de la oxidación y de la inflamación. Y hemos acuñado un término en inglés que se llama oxinflammation. No tiene más. Quiere decir, la teoría nuestra
se basa en lo siguiente, hemos dicho. ¿El envejecimiento qué es? El envejecimiento es un estrés oxidativo crónico, es decir, ese desbalance con más oxidantes y menos antioxidantes. Y este estrés oxidativo crónico afecta a todas las células del individuo, pero de forma mucho más importante a las de los sistemas reguladores, al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmunitario. Y por eso vamos perdiendo homeostasis, vamos perdiendo salud, vamos teniendo más enfermedades y posibilidades de morir. Pero es que luego además tenemos un sistema inmunitario que en su trabajo, en su funcionamiento, tiene que generar oxidantes e inflamación para poder trabajar. Y hemos comprobado además que si sobreactivamos este factor que hay aquí, que es un factor de transcripción, que genera más oxidantes y más inflamación, podemos entrar en un círculo vicioso si no regulamos bien nuestro sistema inmunitario con el paso del tiempo, que haga que el propio sistema inmunitario aumente el estrés oxidativo del individuo. No sé si os estoy transmitiendo bien la idea, es decir, que ese estrés oxidativo que tenemos, el sistema inmunitario, si no lo regulamos bien, lo va a acelerar y por lo tanto acelera el envejecimiento. Pero si lo regulamos bien, lo puede hacer más lento. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto habría que comprobarlo. Y una comprobación es, si nosotros conseguimos regular y controlar bien este círculo vicioso, ¿podríamos tener menos estrés oxidativo, más salud y vivir más? Pues a eso vamos. Entonces, la primera estrategia de estilo de vida, que además ya se ha comentado aquí, que se nos ocurrió, fue pues dietas adecuadas en cantidades de antioxidantes. Porque si decimos que el estrés oxidativo es la causa de todo esto, vamos a dar los antioxidantes que se van perdiendo al envejecer a través de la dieta para ver si lo podemos recuperar. Bueno, en múltiples experimentos en animales de experimentación y en humanos con distintos tipos de antioxidantes llegamos a esta conclusión. Y es que todas aquellas funciones que se deterioran, que disminuyen al envejecer, las flechas negras hacia abajo, así como las defensas antioxidantes que disminuyen en los leucocitos al envejecer, cuando el individuo toma antioxidantes, resulta que suben los valores y se ponen como en adultos. Y en cambio, lo que tenemos elevado, tanto la adherencia y otras funciones como la cantidad de oxidantes, de compuestos inflamatorios, daño oxidativo, etc., al ingerir dietas adecuadas con antioxidantes, bajan su valor y se quedan como el adulto. Y esto sucede en humanos y en ratones. Pero en ratones, como podemos ver la longevidad, lo que hemos visto es que esos animales viven más. Por lo tanto, suponemos que en humanos pasa lo mismo. Aquí algunos ejemplos, no voy a insistir en ellos, de cómo pues, una dieta rica en vitamina E, pero lo mismo en otras vitaminas, mejora esas funciones. Hemos probado distintos pues, fitoestrógenos con la soja, el té verde, vitamina C, etc. En todos los casos, y esto es simplemente un resumen, siempre los leucocitos, insisto mucho en esto, los leucocitos de las personas de 70 se quedan como los de 30. Fuera no hemos podido hacer nada, pero por lo menos los leucocitos sí se han quedado muy bien. Entonces, ¿qué pasa en los animales de experimentación? Pues los animales de experimentación, en los que además podemos ver la longevidad, pues toda una serie de dietas con cantidades bastante pequeñas, pero muy adecuadas de antioxidantes, han tenido mejor función en sus células inmunitarias, han tenido un estrés oxidativo más regulado, es decir, menos estrés oxidativo, y, como veis ahí, han vivido más. Y en los ratones que antes os he comentado, prematuramente envejecidos, pues cuando toman antioxidantes mejoran su función leucocitaria, mejoran su estado R2, es decir, tienen menos estrés oxidativo, pero fijaros, también mejoran su conducta, es decir, ya no son tan ansiosos, ya hacen mejor esas pruebas, responden mejor al estrés, es decir, también su cerebro ha mejorado. Y lo que es más importante, no sé si veis bien esta gráfica, veis la barra azul, la línea azul. Eso es lo que viven los prematuramente envejecidos normales. Y cuando toman durante un mes una dieta buena de antioxidantes, fijaros dónde se vienen. Significativamente viven más. Entonces, en ese esquema que os he puesto antes, podemos poner a los antioxidantes como un buen sistema, una dieta con cantidades adecuadas de antioxidantes para cortar ese círculo vicioso y poder tener mejor sistema inmunitario, mejor salud y vivir más. Otra estrategia lógica, el ejercicio físico.
El ejercicio físico, como ha dicho Mari Carmen, si es excesivo no es bueno, pero el moderado habíamos visto que en personas adultas era bueno y que además el ejercicio físico moderado era bueno a cualquier edad, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, para el sistema inmunitario es todavía mejor. Entonces hicimos unos experimentos solo os pongo esta gráfica de ejemplo, con personas de 65 o 70 años haciendo un ejercicio moderado durante un tiempo. Bueno, ¿y qué es lo que vimos? Pues vimos que evidentemente mejoraban su función inmunitaria poniéndose en valores semejantes a los adultos. Lo mismo que habíamos encontrado con las dietas con buenas cantidades de antioxidantes. Entonces nos preguntamos, ¿tiene alguna relación una cosa con otra? Pues sí. Cuando uno hace ejercicio moderado, aparte de toda una serie de factores que mejoran el funcionamiento inmunológico y tal, una de las cosas que hace el ejercicio es que aumenta la cantidad de antioxidantes que hay en las células inmunitarias. Por lo tanto, en ese esquema que os puse, el ejercicio físico no solo por sí va a romper este círculo vicioso, sino también aumentando la cantidad de antioxidantes de nuestras células. Bien, ya tercer grupo de aproximaciones que hacemos. Pues alternativas para hacer más lento el proceso de envejecimiento, todas aquellas que disminuyan la ansiedad, la depresión, que eviten la soledad. Entonces, a través de ayuda psicológica, otro con asistencia social, etcétera, en humanos, comprobamos que todas esas aproximaciones en personas mayores iban a mejorar la función inmunitaria y mejoraban su estado redox, es decir, disminuían el estrés oxidativo. Y claro, para saber si eso aumenta la longevidad, teníamos que hacerlo en ratones. Y claro, la cuestión es, ¿cómo le hacemos a los ratones un test psicológico? Difícil. ¿Cómo conseguimos que se rían? Entonces, científicamente ya está todo pensado. Entonces, hay un sistema que se llama enriquecimiento ambiental. No sé si habéis visto cómo están los animales de experimentación, pues están así, como estáis en esa jaula, toda su vida, los pobres, no tienen nada que hacer, van de acá para allá. Entonces, claro, es lo que tenemos, pero son animales, entre otras cosas, aburridos. No tienen nada que hacer, porque en la vida natural pues tienen que ir a cazar, tienen que ir a coger comida, pero ahí no. Entonces, son aburridos. Entonces, el enriquecimiento ambiental consiste en ponerle juguetitos que se les van cambiando cada 2 días para que no se aburran de los juguetitos y entonces, pues lo utilizamos. Bueno, pues fijaros, en esos animales con ese enriquecimiento ambiental nos encontramos que sus leucocitos funcionaban mucho mejor que los que estaban sin los juguetitos, que tenían menos estrés oxidativo, esos leucocitos, y que además, como ve ahí, vivían mucho más. Esto lo hemos publicado este año y la revista, que es una revista muy buena de envejecimiento, nos ha dicho que lo ha dicho como el mejor trabajo que debe ser leído, y tal, porque en el fondo el mensaje es importante. Si uno se lo pasa bien, va a vivir más, va a tener mejor sistema inmunitario y va a vivir más. Por lo tanto, en este esquema podemos poner aquí, para romper ese círculo vicioso, controlar el estrés emocional, pasarlo bien, etcétera. Bien, entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Que ese 75% con el que podemos jugar para mejorar la salud y la longevidad, lo estamos valorando a través del sistema inmunitario, simplemente para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo menos bien. ¿Qué mensaje podemos, con todo esto científicamente, después de tantos años de investigación, podemos llevarnos a casa? Es decir, ante la pregunta de ¿podemos conseguir una longevidad saludable, controlar la velocidad de envejecimiento? Pues la respuesta es claramente sí. Y para ello lo que tenemos que hacer es sustentar bien esa mesa con esas 4 patas, que son los hábitos que debemos básicamente tener. Evitar hábitos nocivos, evitar el tabaco, etc. Tener una nutrición adecuada, tener una buena actividad física y mental, y una buena actitud ante la vida, ser felices y pasarlo bien. Y podemos preguntarnos, ¿cuándo empezar? Pues en cualquier momento, pero cuanto antes mejor, evidentemente. Y como decía André Maurois, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Y a mí me gusta terminar con un poema de un escritor del siglo XVIII, extremeño, que nos demuestra cómo en realidad todos estos experimentos, después de muchos años, y que hay que seguir haciéndolos, en realidad lo único que hacen es confirmar
lo que cualquier persona que se pone a pensar sobre qué hay que hacer para estar mejor y vivir más, le sale. Entonces, a esta persona le salió ya en el siglo XVIII sin hacer ningún experimento científico. Y entonces decía Francisco Gregorio de Salas que para vivir mejor, vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Pues muchas gracias. Bueno, espero que haya sido terapéutico y antienvejecimiento el rato que hemos pasado aquí y que espero que sigamos pasando. Yo, francamente, me lo paso muy bien. Tengo la suerte de trabajar en algo que me rejuvenece día a día. Os aseguro que soy una enamorada. Los que me conocéis lo sabéis de lo que hago en el día a día e intento transmitirlo. Y por eso creo que estamos aquí y de verdad os agradezco muchísimo que hayáis venido. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Se oye con esto? Sí. Vamos a ver. Es que el problema de estas cosas es la mala interpretación y luego se confunden términos. Evidentemente, cuando uno hace un ejercicio muy fuerte, un ejercicio físico, el ejercicio físico, una de las cosas que produce son radicales libres, es oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si tú haces un ejercicio extenuante, tu organismo, una de las cosas que hace para defenderse de esa oxidación que produces es generar antioxidantes. Si tú valoras a un individuo en un momento determinado después de hacer un ejercicio extenuante, claro que te sale que tiene más antioxidantes, porque el organismo los está fabricando para defenderse de esa oxidación que le estás generando. Pero aquí lo que estamos hablando es a largo plazo. Y entonces, a largo plazo, todo lo que se ha escrito es que, por ejemplo, los deportistas de alta competición, no todos, pero en una mayoría, están más oxidados e inmunológicamente peor. Los de alta competición. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores que sean lo que se llama el sobreentrenamiento. Se han pasado... Es alarma. Sí. Y de hecho, hace poco... Claro. Pero ahí vamos. Entonces, una cosa que sí que me gustaría comentaros es, ¿por qué el ejercicio moderado es bueno a largo plazo? Pues porque la base es la misma que el otro, es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio estamos generando una pequeñita oxidación. Pero entonces hay un concepto que yo no sé si os suena, es el concepto de hormesis. El concepto de hormesis lo que te dice es que las cosas que pueden ser malas en pequeñas cantidades, es lo que decía, un veneno en pequeñas cantidades puede ser bueno. Es decir, las cosas aparentemente nocivas en pequeñas cantidades hacen que el organismo se prepare mejor. Y entonces, hay muchas ahora tendencia a hacer hormesis, es decir, dale pequeños, pues eso, el ejercicio moderado es como, le doy un pequeño chute para que genere una pequeña oxidación, el organismo genera un montón de defensas antioxidantes y deja al organismo mucho más preparado para cuando luego viene un daño mayor, ¿entiendes? Entonces, esa es la base fisiológica de por qué el ejercicio moderado a largo plazo es bueno. Y el otro, a corto plazo, sí, cuando lo valoras, pero no a largo plazo. Eso funciona. ¿Qué puede hacer? Cualquier persona que quiera, sí. No. En una consulta de medicina preventiva. A ver, yo tengo que decir, y no lo he dicho,
por prudencia o no sé, que tenemos la oferta y espero tener y seguir contando con ellas de que pues, van a colaborar conmigo. Entonces, evidentemente, si en la consulta se hace necesario establecer o hacer la analítica, lo vamos a remitir a cualquiera de ellas, tanto del estudio genético como del estudio de edad biológica. Tengo la suerte, y creo que somos de los pocos a nivel nacional, porque la doctora Mónica lo que trabaja en la universidad, no tiene ni trabaja en un laboratorio privado. Tengo la suerte, ya os lo he dicho, de ser amiga personal y contar con que ella nos haría las determinaciones, y a partir de ahora espero seguir contando con Pilar, que también me ha dicho que sí. Está claro. No se puede hablar, pienso yo, en términos generales para toda la población. Esto me está llevando indudablemente a estos términos. A individualizar. Ahí se ve que algunas cosas, como se decía, ¿no? Que a uno le sienta bien un tratamiento general y a otro incluso puede ser perjudicial. Es decir, que a mí ahora me siento un poco con miedo de decir, ¿cómo voy a tomar esto si no tengo oxígeno a eso? Mira, hay una cosa clara, deja de fumar y empieza a caminar por lo menos 30 minutos, 2-3 veces a la semana, para empezar. Empieza a no fumar, si es que fumas, y a caminar. Y a partir de ahí ajustar la dieta. Sí, es así, ¿no? Todos ya conocemos las ventajas de lo que se va sabiendo sobre nutrición, alimentación. Todo es multifactorial, o sea, realmente todo influye y bueno, contrarrestar todos los efectos dañinos de todo lo que nos perjudica es maravilloso. En general, cuidarse, hay normas generales, pero efectivamente, si queremos personalizar un poquito más, hilar más fino, el test genético puede ser de gran ayuda. Bueno, pues vamos a tomarnos algo. Perdón, que falta una pregunta y no me he dado cuenta. De que se me ha ido la presentación. Muchas gracias. Mira, en general, bueno, nosotros los que valoramos eran de la Comunidad de Madrid. Sí. Si te refieres, no estaban institucionalizados. Sí, no estaban institucionalizados, estaban en casa. Y hay una cosa que a mí me sorprendió, estudiando un poco su historia. La mayoría, fijaros, habían pasado la guerra civil. Entonces, no habían pasado una situación fácil, es decir, no habían tenido una vida objetivamente fácil, no. Es decir, habían pasado una guerra, habían pasado hambre, pero, por ejemplo, el hambre, ya se ha comentado, es decir, un poquito no viene mal, la restricción calórica, un poquito, es decir, que ahí es un factor aparentemente negativo, pero que es positivo. Es una de las cosas que también se supone alarga la vida, el comer un poquito menos de lo que comemos. Y sobre todo eran personas con un gran, ¿cómo te diría yo?, optimismo. Es decir, habían superado esa situación difícil, que es la guerra civil y una serie de, en fin, hambre, la habían superado bien.
Entonces, yo creo que esa es la base, cómo afrontemos, es decir, no lo que venga de fuera, sino cómo nosotros sepamos afrontar lo que cada día nos da la vida. Y eso es lo que fundamentalmente va a determinar que puedas conservar. Sí, por eso, fijaros, últimamente se están planteando si esas expectativas de llegar en el 2050 la mayoría de la población occidental, sobre todo a los 100 años, se están como echando atrás, porque en pueblos como en Japón hay un sitio, una zona, una isla, Okinawa, donde hay muchos centenarios, pero había muchos centenarios. Se están dando cuenta que ahora empieza a haber menos, porque ya no hacen la dieta que hacían antes, fundamentalmente de algas, verduras, etcétera, porque ya tienen más estrés, porque les está llegando esa especie de desapego familiar. Entonces, claro, todos esos factores que estaban ahí y que estaban disfrutando de ellos y que les hacían llegar a esa edad, esta sociedad actual a veces pierde esos valores. Ganamos otros, pero estamos perdiendo otros importantes que tenemos que fomentar. Es decir, no hay que dejar a las personas solas. ¿Sabes lo que te digo? Hay que fomentar la compañía, hay que hacer una serie de cosas que parece que no se le da la importancia que realmente tiene. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso lo que intentamos, por ejemplo, Mari Carmen, es fomentar este contacto y esta sociedad. Me ha gustado mucho, yo el tema lo conocía un poquito porque he leído eso y me ha encantado porque es una cosa que yo he tenido en mente mucho tiempo de leyendo libros y todo, y lo han plasmado todo lo que yo había, los pequeños conocimientos que yo tenía. Pues me ha parecido muy interesante pues todo el tema genético, más que el inmunológico, que es el más conocido, pero el genético me ha parecido muy interesante. Los mensajes de salud que se dan son muy generalizados y hoy nos hemos dado cuenta que cada individuo tenemos una capacidad para asimilar o para no asimilar, para que nos haga daño un alimento o no nos lo haga. Entonces, el hacer una analítica individualizada supone que nos hagan también, pues que nos den unos remedios o unas dietas o unas vitaminas, unos antioxidantes ajustados a nuestras limitaciones, digamos, genéticas. Esto es un gran avance, ¿no? Es muy interesante. Pues yo lo resumiría como que tenemos capacidad para poder controlar la velocidad a la que hacemos nuestro envejecimiento, algo que es inexorable y que además empieza a partir de los 18 años más o menos. Podemos hacerlo más lento y poder vivir con mejor calidad de vida y llegar a más edad en buenas condiciones. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es una serie de estrategias de estilo de vida, una buena dieta, si es posible con frutas, verduras, etcétera, que tienen antioxidantes, hacer actividad física y también mental, el evitar fumar y hábitos nocivos y, sobre todo, tener una buena actitud ante la vida, ser felices, ser optimistas y afrontar la vida, digamos, pues eso,
con una sonrisa. El mensaje sublime es que hay que cuidarse, que la medicina preventiva existe, es muy importante, que hoy en día la vejez del ser humano está llena de cronicidad, de enfermedades degenerativas, que tenemos mucho que hacer ahí, pero que de verdad funciona a todos los niveles. Y la base de todos estos estudios personalizados está la genética. La genética de verdad que es un de la humanidad. Medicina preventiva porque nos da una idea soberbia de cuál es nuestro manual de instrucciones, qué nos espera, cómo podemos sobreexpresar esos genes que nos van a facilitar la vida. Realmente creo que ya sí se me conoce, espero que me sirva para revalidar la profesionalidad, que es lo que procuro transmitir en el ámbito de esa línea, es lo que procuro trabajar y que sea algo pues como lo que he hecho, ¿no? Que vengan profesionales que transmitan un discurso que realmente sea de salud, que no se frivolice tanto con la salud, con la medicina. A pesar de que hago estética, está claro que la parte de la medicina estética hay que trabajarla igual, porque el estado físico y externo es el que nos preocupa mucho, pero no quiero que eso sea el único discurso. Entonces, por eso no he hecho ni mención y he procurado en el 10º aniversario hacer ese discurso, porque me apetece más que se entienda como un todo y como una salud, que es lo que procuramos. Y evidentemente luego el adorno, digamos, la guinda del pastel es que entonces hagamos un tratamiento cosmético, un tratamiento más dirigido a que nuestro estado de imagen corporal sea satisfactoria. Y eso nos gusta a todos.